Esto es Contalo Vos, el podcast para contar tu historia, visibilizar y sanar. Me dijeron que si creo en Dios no puedo ser feminista. Me dijeron que si soy feminista no puedo creer en Dios. Este es un preámbulo entre lo que sí y lo que no me han dicho. Entre esas preguntas se abre un abismo y me quedo pensando, ¿puedo ser creyente o no puedo? ¿Puedo ser feminista y no serlo? Y eso te lo contamos en este episodio de Contalo Vos. Bienvenidas a un episodio más de Contalo Vos. Yo soy Fabiola Vázquez, soy parte de Artemusa y hoy vamos a estar hablando acerca de si ser feminista y ser creyente, ¿puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Puedo creer en Dios y ser feminista? Este día tendremos a una invitada muy especial. Su nombre es Nubia Lazo Villalta, salvadoreña, comunicadora, feminista, activista de los derechos sexuales y reproductivos y de la teología. Un gusto que estés aquí en nuestro podcast Contalo Vos. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias, Fabiola, por la invitación y gracias a Artemusa también por el espacio para poder contar un poco de mi trayectoria como activista feminista, pero también como teóloga feminista. ¿Para ti qué es el feminismo? Quiero empezar diciendo que en un inicio fue para mí como un espacio de conocimiento, ¿verdad? Empecé desde muy pequeña, a los 13 años, con un curso que dio una organización de mujeres en San Salvador y a partir de allí se abrió un mundo en el cual encontré realmente quién era yo. Y posteriormente, de poder encontrarme a mí misma, entendí que había un sentido político. Entonces, para mí es varias cosas. No solamente es una teoría, una ciencia, sino que también se trata de un movimiento social en el cual estamos con un posicionamiento político claro en la lucha por los derechos de las mujeres desde múltiples espacios. Ok, muy bien. Me encanta porque casi que me respondiste en la siguiente pregunta. Pero la vamos a adelantar un poquito debido a que yo quisiera que me contaras que en qué textos de religiosos hablamos mucho de cómo la influencia de los liderazgos dentro de las mujeres, en qué parte de los textos bíblicos se encuentra. Fíjate que para poder hacer como esta forma en cómo yo llegué al feminismo y contextualizarlo también un poco, porque me imagino que más de alguna se va a sentir también identificada. Yo nazco en una familia eclesial de base muy comprometida con la comunidad de fe en la que asistíamos. Y justamente en el año en el que yo descubro el feminismo, también es el año donde yo decido dejar el cristianismo y abrazar una fe no cristiana, que en este caso fue el hinduismo. Entonces, para mí fue como una ruptura del mundo, pero cuando yo encuentro el feminismo, también me encuentro al mismo tiempo con un panfleto de una organización mexicana que estaba hablando justamente de eso que tú mencionabas en la introducción de ahora, ¿no? Si se podía ser feminista y ser una mujer creyente, no decía cristiana, sino que creyente, y desde ahí me llamó la atención. Y nunca se me va a olvidar que habían dos historias en ese panfleto que estaba en la biblioteca de esta organización de mujeres donde yo estaba recibiendo mi curso. Y una de esas historias era de una mujer que es muy conocida, que es María Magdalena, y estaba una historia de otra mujer que ha sido la única jueza del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando yo conozco estas historias, veo lo primero, precisamente que son mujeres que se anteponen su liderazgo frente a un sistema patriarcal, pero donde también hay un reconocimiento de la sociedad del liderazgo que ellas tienen porque tienen gente que las sigue y gente que las apoya también, ¿verdad? Qué bueno que mencionas a Magdalena, a María Magdalena, que un poquito más adelante te voy a hacer un poquito ya más adentrado a ella como tal, como un personaje bíblico, pero también quisiera que me contaras como qué enseñanzas dentro de lo religioso le da la fuerza a las mujeres.
Fíjate que esto es muy extenso realmente dentro del mundo de la cristiandad, porque parte por definir primero que el cristianismo católico no es uno solo, sino que ahí hay una multiplicidad de formas de expresar el catolicismo. Y por otro lado, el cristianismo evangélico, pentecostal, es muy amplio, es muy variado. Y por otro lado también están las iglesias históricas y iglesias separadas, que son las reformistas, donde también vamos a encontrar como otro montón de formas. Entonces creo que son como tres capas de cosas que no las debemos de confundir al momento de hablar de cristiandad. Te voy a hablar como teóloga, donde yo conozco más y donde he hecho mi experticia en lo largo de los años, que ha sido primero obviamente nací en un hogar eclesial de base católico. Voy a hablar de la Iglesia Católica y de sus instrumentos, pero por otro lado también voy a hablarte desde la Reforma, porque en la actualidad yo copastoreo una comunidad de fe, la primer comunidad de fe radicalmente inclusiva de El Salvador, que es una comunidad de inspiración anglicana, o sea, es parte de la Reforma. Y haber estado en tres momentos de mi vida en diferentes espacios religiosos, dos cristianos y uno no cristiano, te hace cambiar un montón también la perspectiva de muchas cosas y te hace también entender el feminismo desde otro lugar. Entonces, cuando tú me hablas acerca de cómo las tradiciones religiosas pueden contribuir, por ejemplo, con el liderazgo de las mujeres, con el apropiamiento que las mujeres van a tener también de estos rostros femeninos de la divinidad que están dentro de los textos sagrados, podemos encontrar varias cosas. Voy a hablar desde el catolicismo. Y hay varias, ¿verdad?, encíclicas que hacen referencia a la mujer en un principio y obviamente por la falta también de mujeres teólogas apropiadas de su rol de transformar la Iglesia Católica, vamos a encontrar algunas encíclicas que mencionan a las mujeres y les dan como un reconocimiento, pero desde los roles tradicionales, como la maternidad, por ejemplo, ¿verdad? O ellas como la parte idónea para el hombre, ¿no? Y el sostén de la familia, la unidad familiar. Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo. Y lo segundo también es que a través del avance del feminismo, de las olas feministas, nos pudimos dar cuenta cómo es que hubieron muchas mujeres que escribieron muchas cosas bastante fuertes que hacían un cambio radical a ese pensamiento tradicional que había, ortodoxo. Vamos a tener a mujeres, por ejemplo, como Santa Teresa de Jesús o Hildegarda de Bingen, que es mi favorita, y que hasta hace muy poco se le reconoció como doctora de la Iglesia. Entonces, fíjate que con esta mujer, Hildegarda de Bingen, por ejemplo, hay una parte bien interesante y es que fue la primer mujer en la historia de la humanidad en hablar desde un enfoque teológico acerca del placer y de la sexualidad propia de las mujeres. Nadie lo había escrito hasta que ella lo hizo. Entonces, bueno, y es una mujer además que fue poetisa, compositora y que tuvo que luchar mucho contra el patriarcado de su época para poder tener su propia abadía. Y estas historias nadie te las cuenta. Sí, porque, totalmente. o sea, pasás por la escuela dominical y jamás te cuentan la historia de esta mujer, ¿verdad? Tal cual como vos decís, pasás por la escuela dominical y lo primero que te enseñan es, porque los recuerdo mucho, a Juan, a Pablo, a Pedro, y te enseñan todas las parábolas, pero no te mencionan los liderazgos de las mujeres, que dentro de las escrituras también se encuentran muchos liderazgos de las mujeres, pero sí, me gustaría que me contaras un poquito de por qué cuesta darle situar el liderazgo de las mujeres dentro de la mesa, de creer en el cristianismo, porque a las mujeres también no las sitúan al centro, porque también pienso mucho en un culto, una misa y demás, y siempre vas a ver al frente a un pastor o a un sacerdote, pero no a una mujer como pastora o no a una mujer dirigiendo la congregación, la misa como tal, sino que normalmente sí es
al lado del pastor porque es la pareja del pastor, es la esposa del pastor, pero no como centro ella también del liderazgo como tal que ellas tienen. Fíjate que lo que sucede es de que aquí vamos a decir una palabra bien rimbombante, creo yo, para la mayoría, y es un tema de cómo hacemos la hermenéutica, que es el análisis y la interpretación de los textos bíblicos. Evidentemente, al estar nuestra sociedad pensada, diseñada para lo masculino, nunca se sitúa a las mujeres que están dentro de los textos bíblicos. Y te voy a poner un ejemplo bien pequeñito. En el Antiguo Testamento está la historia de Susana. Y siempre que en el culto o en la misa se logra, porque casi nunca ocupan ese texto, se logra tomar en cuenta el texto de Susana, se hace para posicionar el liderazgo de David y la justicia del rey David. Pero resulta de que en realidad Susana primero se defendió a sí misma. Y ahí está en el texto. Pero ¿qué hace falta? Las gafas de género, las gafas del feminismo para poder encontrar que Susana primero se enfrentó a los dos violadores, porque eran dos jueces, o sea, dos padres, ¿verdad? Que ejercen la ley, quienes la quisieron violar. Ella era joven, ellos eran adultos, o sea, casi ancianos para su época y tenían reconocimiento, poder político dentro del pueblo de Israel. Y ella es una mujer joven, entonces se enfrenta primero ella a ellos, ¿verdad? Cuando ella ya agotó todos sus recursos propios, es que hace una oración, ¿verdad? Aquí está la parte metafísica del texto, hace una oración y entonces es como que ya la Espíritu Santa ilumina a David y David decide poner a prueba a ella y a los jueces para ver quién decía la verdad y se determina que ella dice la verdad, ¿verdad? Y entonces se enjuicia a estos hombres. Pero en realidad la que hizo las cosas fue ella. Y como ella vamos a encontrar a otras mujeres. El año pasado, para el mes de la juventud, hice una serie de los liderazgos de las juventudes dentro de la Biblia y había varios personajes que para mí eran muy relevantes y que pasan desapercibidos en la Biblia, pero donde podemos ver cómo es que también cuando se configura el pueblo de Israel, hay un posicionamiento claro, ¿verdad? Porque antes de la configuración del pueblo de Israel, todavía se creía que Yahvé, por ejemplo, tenía esposa. Se creía también en estas figuras importantes como los ejercicios políticos de las mujeres y que las mujeres eran capaces de ser profetisas, ¿no? Pero todo eso, cuando ya se configura el pueblo como tal, lo que va a suceder es que hay necesidad de un posicionamiento, de un liderazgo masculino a través de la divinización de lo masculino. Y por eso es que las historias de estas mujeres como Ruth y Noemí, ¿verdad? Las historias incluso como la de la hermana de Moisés, van a ir quedando a un lado y no se les va a dar el mérito que merecen. Okay, qué interesante todo lo que nos mencionas y también cómo me volvés a situarme cuando yo era una niña y me llevaban mucho a las iglesias y a los cultos y sí me recuerdo que mencionaban alguna figura como Ruth, pero no el énfasis que se debería de hacer a los liderazgos femeninos. También con eso me gustaría consultarte si dentro de los textos que tú has estudiado hay algún texto que haya un fundamento teólogo, que hable acerca de la justicia y de la igualdad. Fíjate que sí, y eso va a ser un poco más acá, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento, porque yo aquí voy a hacer una confesión culposa y yo sé que la mayoría de las mujeres feministas culpamos muchísimo a ay Dios mío, se me acaba de ir el nombre de la punta de la lengua, va a quedar para el blooper. A Pablo, ¿verdad? La mayoría de las feministas, cuando se habla acerca de cómo los textos bíblicos han sido utilizados para someter a las mujeres, recurren siempre a las cartas de Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso en realidad ha sido mal
interpretado, ha habido una hermenéutica bastante difícil con él, porque no vamos a dejar de lado que viene de un contexto masculino, que fue soldado, que además de ser soldado era romano, y entonces su pensamiento y su visión de la vida está marcada por eso, ¿verdad? Así como la visión de la vida de nosotras está marcada por el feminismo. Sí. Pero lo que te quiero contar acerca de Pablo es de que hay unos textos que casi no los tocan, obviamente de forma intencionada, y es que Pablo quien logra entender el concepto de igualdad que da Jesús. Es Pablo quien logra entender el concepto de amor y perdón que da Jesús, ¿verdad? O sea, no fueron sus discípulos 200 años, 150 años atrás, sino que va a ser Pablo mucho más adelante. Y es Pablo al final quien a través de sus cartas es el primero en reconocer los liderazgos de las mujeres adentro de las iglesias primigenias. Va a ser el primero en reconocer que las mujeres son diaconisas y le manda a decir al pueblo de Corintios: recíbanme a Febe, por favor, porque ella es diaconisa de la iglesia. Y aquí, mira, van a berrear un montón de pastores, sacerdotes, y te van a decir que en la traducción del texto no dice que es diaconisa. Y te lo van a decir, pero eso es lo que dice, ¿verdad? Cuando estudiamos el griego nos vamos a dar cuenta que lo que dice es que es una diaconisa. Es una sacerdotisa y no cualquier sacerdotisa, es una alta sacerdotisa. Y hay otro texto todavía mucho más atrás, ahorita no recuerdo mucho si es de Mateo o si es de Juan, que incluso menciona a las hijas de Felipe. Que las hijas de Felipe, además de ser poetas, danzantes, que la danza ritual, la danza hacia la divinidad tenía como un enfoque muy, muy importante para la época, ¿verdad? Pero además de ser todo eso, eran pitonisas. O sea, eran unas mujeres que tenían visiones, que tenían sueños premonitorios y tenían mucha credibilidad dentro del pueblo de su época. Entonces están estas mujeres, están estos liderazgos, pero va a ser esta visión masculina la que va a ir haciendo hacia un lado, ¿no? Pero están allí y existen. Entonces, esta visión, como te digo, de la igualdad va a ser mejor posicionada a través de Pablo, pero en los textos de los 4 evangelistas, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay una frase que es bien famosa, que media vez nosotros creamos en Jesús, ya no hay nada más. No hay ni mujer, no hay ni hombre, ni hay ni gentil, no hay ni judío, ni hay una persona libre, ni hay una persona esclava. O sea, todas las ataduras terrenales se desatan en ese momento y todos estos preconceptos ideológicos simple y sencillamente dejan de existir, ¿verdad? Porque se gana la condición de igualdad, que es la misma que tenemos en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Justo con lo que me mencionas, vos mencionabas algo muy importante y decías la interpretación. No ve por qué en la mayoría de iglesias o de santuarios y demás, la interpretación de los textos religiosos o bíblicos, como lo queramos conocer y llamar, porque siempre son más que todo estudiados por hombres y son muy, muy, muy pocas las mujeres teólogas que están al frente y están estudiando los textos y tal cual vos le decías, le dan la perspectiva de la mirada feminista y le ponen la gafa morada, porque posiblemente estos textos, al que una mujer te los explicara o que una mujer te guiara espiritualmente, no fuera diferente, pues, no fuera como hoy en día. Y me voy al solo pensar en algún momento, una pareja está viviendo violencia y están dentro de una iglesia. Van al pastor y lo primero que le dice, recuerde tal texto bíblico donde dice el amor, todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor es venidero y empieza, pero ese amor es más hacia las mujeres, dirigido más hacia las mujeres, pero no en pareja como tal, no en familia como tal, y siempre es como a las mujeres, es más como sostenga, aguante en teoría, pero no le preguntan tampoco a la pareja, al hombre,
que también cómo va a sostener esa relación. Lo que sucede es de que después del concilio de Nicea, eso es en el año 300 después de Cristo, y donde se escogen todos los textos bíblicos, se hacen con la intencionalidad de lo que ya te decía anteriormente, de declarar a Jesús como persona divina, ¿verdad? Y eso no solamente ha pasado dentro de la cristiandad, eso ha sucedido con otros personajes, ¿verdad? Y vamos a tener el caso de Krishna, el caso de Buda también, que van a elevarlos de la humanidad a lo divino. Para hacer eso se necesitaba remarcar algunas cosas que pasaron en la vida de Jesús y que obviamente 300 años después no podemos comprobar, ¿verdad? En aquel momento. Lo primero es que no, en ese momento, por ejemplo, no se puede comprobar que Jesús no haya tenido familia, ¿verdad? Pero como la mayoría de los textos solamente se habla de él como una persona que está sola, como una persona que no se le acompañó, no se le conoció una esposa. Y lo vamos a poner entre comillas porque nunca lo vamos a saber. Hasta ahorita no hay nada antropológicamente que nos lo diga, ¿no? Pero ¿qué sucedía también en ese tiempo con la expansión, ¿verdad? De todo el sistema político y económico de la época y del por qué se decide divinizar a Jesús, ¿no? Era una forma también que el pueblo romano quería seguir extendiendo su poder y para eso necesitaba crear estas figuras muy similares a las de los dioses griegos y romanos que existían en ese momento, pero desde este enfoque de la cristiandad. O sea, es decir, que toda la religión romana estaba perdiendo fuerza y había que inventarse una nueva religión, pero para esto los hombres eran claves. ¿En qué sentido? Porque también se trataba de un tema económico. Y resulta que en aquel tiempo la mayoría de monjes, sacerdotes, obispos, arzobispos, eran personas que estaban casadas y que tenían hijos. Entonces todo lo que se recaudaba a través de la iglesia por los servicios prestados, que esto fue una cosa súper horrorosa porque se inventaron el concepto del pecado y a partir del invento del pecado también se inventan la salvación y la venta de la salvación. Como te mencionaba anteriormente, lo que sucedió es que para el año 300 hubo algo que se llamó el Concilio de Nicea. Ahí pusieron todos los textos que hablaban acerca de Jesús y hay una intencionalidad de elevar la figura del hombre a una figura divina. Cuando se hace eso, también se buscan aquellos textos que van a conformar, ¿verdad? La Biblia, que puedan enmarcar esa división sexual del trabajo que hoy conocemos y que podemos nombrarla como una división sexual del trabajo. Pero para eso era necesario primero, como te digo, situar al hombre como una figura divina. De allí es que se parte que si la iglesia es el resto de personas, ¿verdad? Y la cabeza de esa iglesia es Jesús, de igual manera, un sacerdote va a ser la cabeza de su iglesia y la feligresía el resto. Y en la familia o el hogar va a ser como una pequeña iglesita, donde esa cabeza de la iglesia va a ser el hombre, la pareja, y la mujer con las hijas y con los hijos y los hijas van a conformar la pequeña feligresía de ese hombre que además es divino, sacro divino. Entonces, todos estos mitos que tenía el pueblo judío, hebreo más bien, para explicar la creación, es nuevamente retomado para darle validez a ese mito de que las mujeres nacemos de una costilla y que al nacer de una costilla no somos seres plenos, ¿verdad? Entonces, pero vuelvo de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los 4 evangelistas? Estos textos que te recuperan la dignidad de múltiples formas. Jesús tuvo una primicia para las mujeres y los textos más fuertes que van a tener los evangelistas van a ser en referencia a cómo las mujeres recuperan su dignidad. La mujer hemorroísa, la samaritana, la mujer que se encuentra en el pozo y que tenía no sé cuántos maridos, ¿verdad? Entonces creo yo que más bien muchas veces estos textos no se colocan dentro de las discusiones en las iglesias porque no quieren precisamente que la gente llegue a esa conclusión de cómo recuperamos la igualdad y la dignidad a partir de que se reconoce quiénes somos y no qué es lo que hacemos o que no hacemos.
Que muy interesante lo que mencionas. Así que es decir que por cómo han interpretado los textos religiosos es que ahora se encuentra la división del trabajo, o sea, las mujeres en casa, las mujeres en la cocina, las mujeres criando, las mujeres solventando y acompañando a las parejas hombres a que cumplan sus sueños. En la actualidad no es los sueños ser pastor, vea. En la actualidad tienen otros sueños, pero en aquel entonces era el ser pastor, el estar al frente, y cómo esa división del trabajo sigue siendo marcada, porque hay muchos relatos todavía en muchos lados donde a las mujeres nos dicen, es que tu lugar te pertenece en la cocina. O vos deberías de estar en tu casa cuidando a tus hijos, cuidándote como tal, la familia, ¿verdad? Cuando se reduce a el liderazgo de las mujeres solo a criar y a cuidar. Cuando hablamos un poquito del liderazgo de las mujeres, tú mencionabas que sos parte de una comunidad. Quisiera saber cómo surge la comunidad, cómo te llevó a estar dentro de la comunidad, cuáles han sido también los retos que te ha llevado a ser parte de la comunidad. Es una historia muy larga, pero voy a intentar decirla en poco. Yo conozco, aparte de lo que hoy conforma la comunidad, porque se me invita a dar una charla de cuidados, ¿verdad? Para personas de la diversidad sexual y de género. Yo voy, asisto a esta charla, la doy y me quedo platicando con el obispo en ese momento, que es el obispo Martín Barahona, hoy emérito y que en paz descanse, y con un sacerdote que se llama Álvaro Durán. Entonces me quedo platicando con ellos, así nace el vínculo, empezamos a hacer cosas juntos, pero yo me voy a continuar mis estudios teológicos a Costa Rica, ¿verdad? Cuando yo regreso de mis estudios y los vengo a concluir a El Salvador, vengo a hacer otras cosas, ¿verdad? Como teóloga, como feminista, y me descontinué de la comunidad. En el 2018 alguien me invita a una misa, porque es el miércoles de ceniza, y entonces me vuelvo a reencontrar con la comunidad. Yo me sentí muy contenta, pero nunca me imaginé que ese reencuentro iba a significar también un parte de agua en mi vida, porque yo no estaba pensando en dedicarme a ser pastora, ¿verdad? Yo venía de ser religiosa en otra práctica, no cristiana. Pero con la muerte del obispo hay mucha necesidad pastoral, pero principalmente hay una necesidad teologal y con gafas de feminismo y con algo que todavía es muy poco aquí en El Salvador, que es ser queer feminista. O sea, yo ahora me posiciono como una teóloga queer feminista. ¿Por qué? Porque lidero un espacio religioso de fe de personas LGBTQIA+. Y llego allí porque el sacerdote se tiene que ir para Estados Unidos y la persona que iba a quedar a cargo no es teólogo, y entonces había que asumir muchas cosas y hacemos la dupla con este pastor, porque él es pastor, pero yo soy teóloga. Entonces ha sido un camino bastante difícil, lo voy a confesar, no ha sido fácil porque obviamente yo vengo con algo muy metido adentro de mí con el tema del feminismo, y tiendo también a ser muy radical en algunos posicionamientos. Y entonces en un día de la Trinidad del 2022 vengo y les digo, titulo el día de la reflexión como Dios Padre no creo en ti. Y entonces les dije que así como a la mujer en el Antiguo Testamento la habían partido en 12 pedazos y habían distribuido cada pedazo por cada tribu de Israel, yo les partía su muñeco de Dios y se los repartía. Y ese día se levantaron la mitad de las personas que estaban en el servicio religioso, se fueron y no volvieron más. Entonces yo claro me sentí después mal, ¿verdad? Porque yo dije, tienen toda la razón de sentirse ofendidas, porque aunque sean personas de la diversidad sexual, el constructo mental, ¿verdad?, que tenemos las personas y que abarca hasta lo religioso, es un constructo mental de Dios es hombre y es un viejito con barba que está en el cielo.
¿verdad? Pero cuando yo les digo que les rompo ese muñeco del Dios que tiene barba, que está en el cielo, que es un hombre, que es heterosexual, ¿verdad? Y que les devuelvo al Dios que es encarnado y que está presente en cada una y en cada uno de nosotros y de nosotras y de nosotras, es muy difícil de aceptar. Pero yo creo que si no somos capaces de ver a la divinidad en la otra persona, no vamos a ser capaces tampoco ni de entender la igualdad, ni de entender la justicia, ni de entender el amor. Me has dejado atónita. Sí, porque definitivamente esta inclusión, tal cual vos la decías, en El Salvador no se mira. O sea, no hasta ahorita que me lo estás mencionando, o sea, porque no se mira normalmente ser una persona de la diversidad hoy en día es ser pecaminoso, ser pecado es estar metiéndole más piedritas a tu bolsita, vea, y por pecados que no te van a perdonar. Eso como tal, entonces conocer que hay una comunidad de creyentes que te van a sostener y no te van a juzgar y tal como en algún momento de los textos religiosos es que a Dios no excluye a nadie, o sea, hay amor para todas las personas dentro de los que son creyentes y son creyentes y va a ser así. Entonces, qué bonito es saber que hay una comunidad para todas las personas de la diversidad como tal, de que somos diferentes, pues, como tal. Fíjate que fue un debate bastante fuerte y te lo digo rápidamente porque en ese debate fuerte empecemos por cómo se llama la comunidad. La comunidad se llama Comunidad Santa María Magdalena. Entonces, si lo que tenemos al frente como matrona de la comunidad es una mujer disruptiva, además, ¿verdad? Una mujer que por muchos cientos de años, miles de años, pasó de ser una mujer lideresa en el movimiento de Jesús a ser una mujer entendida como una trabajadora sexual, ¿verdad? Que no le quitamos ni el mérito ni la dignidad a las compañeras por el trabajo que realizan, pero a ser malinterpretada por la historia y entendida como pecadora, yo creo que las reflexiones nos llevaron un poco por ahí dentro de la comunidad y en estos últimos 3 años que yo tengo de convivencia con ellas, ha sido más bien como posicionar lo importante que son las mujeres para el movimiento de Jesús y que también son importantes para ellas, para ellos y para ellas, ¿no? La comunidad, después de ese descenso poblacional que tuvo, es una comunidad que se ha mantenido, que se ha sostenido, que ha cambiado mucho ideológicamente. De hecho, yo estoy haciendo un ensayo en este momento porque teníamos una forma de hacer el servicio religioso con una narrativa masculina y ahora hemos pasado a una narrativa femenina, ¿verdad? Y ha sido, ¿por qué? Porque la misma gente que se empezó a acercar con estos cambios, ¿verdad? Que hemos tenido las mujeres de la comunidad, porque no solamente soy yo, sino que somos varias pujando desde el feminismo allá adentro para que existan esos cambios, es lo que ha hecho que la comunidad ahora pues tenga otra mirada también de la divinidad, e incluso la gente lo siente raro, pero no hablamos de Dios o de diosa, hablamos de divinidad, ¿no? Porque engloba precisamente lo que te mencionaba antes, el reconocer que la divinidad precisamente habita en cada una y en cada uno de nosotros y que podemos de esa manera también poder seguir el legado de Jesús, que era reconocer la dignidad humana. Bueno, Nube, esto ha sido totalmente increíble conocer todo tu recorrido, conocer toda tu sabiduría que tenés acerca de toda la teología, de conocer cómo sostenés también a la comunidad, de todo lo que haces para la comunidad también, que es como dentro de los valores feministas, pero también de los valores de la divinidad, como vos mencionás, es también servir, estar, acompañar, el amor al prójimo, así como el amor a mí misma también. Y solo me gustaría terminar para todas las y todos y todas las que nos van a estar viendo, preguntarles y decirles qué legado espiritual, divinidad o feminista le quieren dejar a las próximas generaciones.